Y en esta hora yo quisiera también decirle o pedirle a usted que le diga a la persona que está a su lado. Lo voy a repetir en inglés. By the way, before I keep on, is there anybody who doesn't speak Spanish and doesn't have translation? Alguien que everybody has a translation device, those of you. Amen. Es importante porque quiero que todo el mundo pueda recibir el mensaje de hoy. Pero dígale al que está a su lado: me alegro que hayas venido, porque hoy Dios va a resucitar algo que se había muerto en tu vida. Say it in English. Tell the person next to you, I am glad that you came here today, because God is about to resurrect something that had died in your life. El texto de Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 5, lo voy a leer para ustedes, porque fue el texto que se me asignó juntamente con el tema. Y lee muy similar al texto de Mateo 28, pero hay un detalle diferente que es el que vamos a destacar en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, diga conmigo, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron o le preguntaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y el tema que se me entregó para esta ocasión es despertando del sepulcro para dejar de buscar vida en lugares muertos. Y es importante destacar que los 4 evangelios narran el evento del sepulcro vacío. Y aunque algunos detalles varían entre los 4 evangelios, los 4 coinciden en que algunas mujeres habían ido al sepulcro de Jesús temprano en la mañana, en el primer día de la semana. Sin embargo, el detalle único de Lucas es la pregunta del ángel que cambia su perspectiva. Dígale al que está al lado: Dios quiere cambiar tu perspectiva. God wants to change your perspective. Tu manera de ver la vida. Eso lo estamos viendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Como el efecto de la resurrección de Jesús se está dejando sentir hoy más que nunca a lo largo y a lo ancho de este mundo. Y la pregunta distintiva de Lucas, o del relato de Lucas, que hace el ángel a estas mujeres: ¿por qué buscáis
entre los muertos al que vive. Mateo 28, el ángel le dice: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. O sea, no le hace la pregunta, simple hace una declaración. Yo sé que ustedes están buscando a Jesús, pero no está aquí. Esa es la versión de Mateo 28. Marcos 16, el ángel dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y Juan 20:13, el ángel dice: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y antes de entrar en el tema que nos ocupa en esta mañana, quisiera que analicemos por qué las mujeres protagonizan este momento tan clave en la historia de la humanidad y la relevancia de que éstas fueran al sepulcro temprano, mientras los hombres aún no estaban allí. Y con relación a la hora, ¿por qué llegaron tan temprano? La tradición ubica este momento histórico entre las 5:30 y 6:30 de la mañana, más o menos por ahí. ¿Por qué ellas llegan en la hora de la mañana del domingo y no el viernes y no el sábado? Porque según la tradición judía, el cuerpo de una persona fallecida debía ser preparado poco después de su muerte. Sin embargo, por razón de que Jesús murió el viernes por la tarde, a eso de las 3 más o menos, eso planteaba un problema legal o un problema religioso, ya que esa hora estaba cerca del comienzo del día del reposo. Y eso obligó a que enterraran a Jesús rápido. Por lo menos que lo metieran en la tumba donde ya habían designado. No hubo tiempo, no hubo espacio para la preparación. Así que por esa razón de que el día del reposo comenzaba con la puesta del sol, aproximadamente en esos tiempos y allá en el oriente, se calcula que eran las 5:45 a las 6:15. No había una hora específica, sino lo que determinaba la hora del reposo era el momento en que el sol bajaba. Y por esa razón, muy cerca a la hora del reposo, las mujeres no pudieron preparar el cuerpo antes de ser puesto en la tumba. ¿Me están siguiendo? Todo esto es importante. Así que estaban demasiado cerca al comienzo del sábado. Y tampoco pudieron ir el sábado, porque estas mujeres observaban y respetaban la ley judía que prohibía cualquier
tipo de trabajo durante el sábado. O sea, no eran unas rebeldes. Seguían sus tradiciones. Pero me puedo imaginar la desesperación, porque ya habían comprado las especias, ya tenían todo preparado. Y ir al amanecer tenía también una razón práctica y de seguridad para estas mujeres, ya que el camino hacia el sepulcro fuera de las murallas de la ciudad era peligroso de noche, de modo que ir con los primeros rayos del sol, diga conmigo, con los primeros rayos del sol, les permitía viajar de forma más segura. En la Biblia no hay coincidencias, hay un plan de Dios. Todo está relacionado. Así de perfecto es Dios. Dios es tan perfecto que los científicos de hoy día, los fisicistas particularmente, han tenido que rendir la noción de que el universo tiene un diseñador perfecto. No lo llaman Dios, pero han reconocido que el universo tiene un diseñador. Por la manera en que está todo perfectamente coordinado, preparado. Ahora quisiera compartir otro detalle, y me disculpan si estoy dando muchos detalles, pero creo que es importante para nosotros entender quién eran estas mujeres. ¿Quiénes eran estas Marías? Y otras, porque hay otras cuyos nombres no son mencionados, pero sabemos que allí no habían hombres, al igual que en la cruz, uno solo. Estas no podían ser cualquiera mujeres. Por lo menos, cuando uno le da una miradita a los 4 relatos, uno va a descubrir varios nombres. Y allí está María, la de Cleofás, madre de Santiago el menor y de José, quien estuvo también al pie de la cruz. Estaba Salomé, madre de los apóstoles Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Se cree que era una hermana de María, la madre de Jesús. ¿Me están siguiendo? Estas no son cualquier Marías. ¿Okay? Estoy estableciendo la credibilidad de estas mujeres, porque por ellas hoy usted y yo podemos celebrar este hermoso momento. Estaba Juana. Hoy las Juanas se van a elevar. Hoy las Juanas van a decir: me alegro que me llame Juana. ¿Sabe quién era Juana? Juana tampoco era cualquier persona. Se dice que esta Juana era esposa de Cusa, administrador del palacio del rey Herodes. O sea, que la esposa de uno de los funcionarios no debe dar la puerta
encargado de gestionar las finanzas y las propiedades y los asuntos de Herodes, políticos. Y allí está esa Juana, conectada con el Capitolio, conectada con la Casa Blanca. Y se nos dice que estaba María Magdalena. This one is going to blow up your mind. Esta le va a volar los sesos a ustedes. Porque de María Magdalena lo más que sabemos y lo más que se dice es que Jesús le había sacado 7 demonios. Ahora, por haber estado allí a primera hora, se le conoce, amárrese los cinturones, como la apóstol de los apóstoles. ¿Por qué? Por razón de haber recibido orden directa de Jesús de ir a los demás apóstoles y contarle lo que había visto. O sea, para aquellos que no entienden lo que es un apóstol, no es lo que ustedes ven por ahí a cada rato, que andan en Mercedes-Benz, en carros de $250,000 y hay que besar el piso cada vez que ellos caminan. No. Un apóstol en los tiempos de Jesús lo único que significa uno enviado por otro que tiene mayor autoridad. Así que María Magdalena era apóstol de los apóstoles, porque fue ella quien llevó el mensaje. Ahora, ¿qué hay detrás del detalle de que todo ocurriera en el primer día de la semana? Pues hay varios detalles. Vamos a ir para el sepulcro ya mismo. No se me ajore. Porque la idea de visitar el sepulcro hoy es para salir de él. Pero vamos con varios detalles de importancia. El detalle del primer día de la semana no es casualidad. Los expertos dicen que significa que con la resurrección la humanidad está comenzando de nuevo. O sea, más que un dato histórico, este énfasis que aparece en los 4 evangelios representa el inicio de una nueva era espiritual. Después de Jesús se han levantado imperios. Después de Jesús se han levantado naciones. Se han levantado ejércitos. Y todos ellos han caído. Y la iglesia de Jesucristo continúa marchando hacia adelante, porque Jesús le dio una promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que marca el comienzo de algo nuevo. Y entendamos que al escuchar este lenguaje, tanto para los judíos como para los primeros cristianos,
hablar del primer día era recordar inmediatamente cómo Dios creó el mundo en el libro de Génesis. El primer día. Y al igual que Dios creó la luz en el primer día del mundo, la resurrección de Jesús el domingo marca un nuevo comienzo espiritual para toda la humanidad, porque Jesús es la luz del mundo. Es la luz que viene a alumbrar en medio de las tinieblas del pecado en esa humanidad. Así que no es casualidad. La resurrección no es solo el regreso a la vida, sino el inicio de un orden nuevo donde la muerte ya no tiene la última palabra. Teológicamente, la resurrección, el primer día, coincide con la festividad judía de las primicias del Bikurim, que se celebraba en el día después del sábado durante la Pascua. De modo que al resucitar ese día, Jesús se presenta como primicia de los que durmieron, según 1 Corintios 15:20, garantizando que así como Él resucitó, los que en Él creen también resucitarán. Miguel. ¿Cuántos de ustedes están listos para la resurrección? No es que nos vamos a morir hoy, pero que no. Hoy vamos a resucitar. Hoy vamos a salir del sepulcro en donde hemos estado por tanto tiempo. Así que por otro lado, el énfasis en el primer día marca un cambio fundamental en el centro de la adoración, del sábado al domingo. Mientras que el sábado, séptimo día, recordaba el descanso de la antigua creación y el cumplimiento de la ley de Moisés, el primer día, domingo, celebra la victoria de Cristo y la era de la gracia en la cual usted y yo nos encontramos en esta hora. Es por esta razón que la iglesia primitiva comenzó a reunirse en este día para partir el pan, convirtiéndolo en el día principal del culto cristiano. Dies Domini, día del Señor. Y por último, para no seguir aburriéndolo con tantos detalles, porque quiero sacarlos del sepulcro, el hecho de que el evento ocurra exactamente cuando Jesús lo había profetizado, al tercer día, confirma su divinidad. Al destacar el tiempo exacto, los evangelistas acentúan que Dios cumple sus promesas con precisión exacta. Jesús nunca llega temprano ni tampoco tarde. Él llega justamente en el momento que tiene que llegar a nuestras vidas, lo que nos da seguridad de la esperanza y la fe cristiana sobre la vida eterna. Oiga bien, no quiero tornarme un poco mórbido, pero cuando miramos lo que está aconteciendo a nivel mundial, no solamente la guerra y los rumores de guerra, cuando miramos la alza en la violencia, la injusticia, los desastres naturales, más que nunca nos alertan, o por lo menos deben inquietar nuestro espíritu y nuestra alma.
Y es justamente en este momento en que la iglesia tiene que anclarse en la fe, en que Jesucristo, aunque este mundo caiga, aunque este mundo explote con las bombas nucleares, usted y yo sabemos que somos salvos para la gloria y honra del Señor. A veces estamos demasiado anclados con esta vida, demasiado enamorados. Y no quiero decir, Dios hizo un mundo maravilloso y apreciamos la vida que Dios nos ha dado. Pero a veces, al igual que estas mujeres y estos discípulos, se nos olvidan las promesas de Dios. ¿Qué importancia histórica tiene el hecho de que fueron mujeres las que narran el testimonio de la tumba vacía? Pues mire, la importancia radica en que en el siglo primero, si alguien quería inventarse una historia para que todas la creyeran, jamás habrían usado a mujeres como testigos principales. ¿Por qué no? Porque de acuerdo a la ley en aquel entonces, legalmente la palabra de una mujer no valía nada. Una mujer no podía servir de testigo en los tribunales. Usted lo puede buscar en los datos históricos. Porque basados en interpretaciones de la Torá, las mujeres estaban legalmente al mismo nivel que los niños y los esclavos. Se consideraba que no tenían autonomía legal para ser testigos válidos en casos civiles, criminales o importantes. Ahora, si ese es el caso, usted posiblemente se está preguntando: ¿y por qué fueron mujeres? El hecho es de que ellas, el hecho de que ellas fueran las primeras en llegar y descubrir el sepulcro vacío, se considera hoy una prueba que le da mucho más credibilidad al testimonio de la tumba vacía. ¿Por qué? Sencillamente porque si el testimonio de la tumba vacía hubiera sido inventado por los seguidores de Cristo, quizás hubieran elegido a Pedro, a Juan, a alguien más creíble, particularmente hombres, para darle credibilidad a la historia. Aquí hay otro detalle importante del por qué la historia que usted y yo conocemos de la resurrección de Jesucristo es cierta. Los historiadores utilizan una regla llamada criterio bochornoso. ¿Y qué quiere decir eso? Que si una historia contiene detalles que son vergonzosos o debilitan el argumento del autor, es muy probable que sea cierto. Let me just say that one in English. The reason was the criteria of shame. Remember that Jesus told the women, go tell the men. Now, if the women have no legal position or authority to speak on any issue on behalf of anybody. Now, if the men are willing to repeat what the women said, it means that it must be true. Así que, al admitir que fueron mujeres, testigos sin valor, los autores del Evangelio demuestran que no están inventando una mentira conveniente, sino contando la verdad
tal y como ocurrió, aunque le fuera difícil a ellos aceptar. Ahora, ¿por qué sería que el ángel le pregunta a las mujeres que fueron al sepulcro temprano a la mañana? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? En primer lugar, le hace esta pregunta porque era evidente que estas mujeres habían llegado al sepulcro con una mentalidad de luto y derrota, esperando encontrar un cuerpo. ¿Cuántos de ustedes han llegado a un momento en su vida que han sido sobrellevados por un sentimiento de derrota? How many of us have carried that feeling of being defeated for so long? Y ahora, al preguntarle esto, el ángel le está diciendo: están buscando en el lugar equivocado porque están pensando de la manera equivocada. Dígale rapidito al que está al lado suyo: cambia tu manera de pensar. Dios quiere cambiar nuestra perspectiva con relación a Él, con relación a nosotros aquí y ahora, y con relación a nuestro futuro, porque otra vez el mundo se podrá caer en canto, pero la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y tú y yo somos la iglesia de Cristo. Así que con esta pregunta le invita a dejar de ver a Jesús como la víctima del viernes de crucifixión, y que comenzaran a verlo como el Señor del presente. Ya tuvimos el viernes. ¿Me permiten decir algo? Nos vamos antes de las 4 de la tarde. El viernes y el sábado fue uno de los días más pesados para los discípulos y los seguidores de Jesús. Ya ellos estaban seguritos de que este era el Mesías, el que iba a tomar el trono de David. Lo que pasa es que la perspectiva de ellos estaba errónea, porque ellos esperaban un rey con una espada, un rey que iba a montar un ejército terrenal y iban a acabar con todos los enemigos de Israel. Sin embargo, este rey entra en un pollino, hablando de paz, hablando de perdonar, y ya muerto. Las escrituras nos dicen que todos ellos regresaron a lo que antes hacían. Estaban completamente decepcionados. Y el mismo mensaje de Dios para ti: no te quedes en el viernes de la crucifixión y en el sábado de la sepultura. Dios está aquí para hacer algo nuevo. Lo voy a dejar ir antes de las 3. Segundo lugar, le hace esta pregunta para recordarle las promesas de Jesús. El versículo 6, el ángel le dice: acordaos de lo que habló cuando estaba en Galilea. Jesús le había dicho que esto iba a ocurrir. ¿Y cuántos de nosotros hemos recibido palabra de Dios a lo largo de nuestras vidas? Pero llega el momento de la prueba, el momento de la dificultad. Y créame que yo he estado ahí en muchas ocasiones donde a veces me pregunto: Señor, ¿dónde tú estás? Cuando uno entra en ese espacio del silencio, porque el dolor, porque la frustración no nos permite pensar claramente, no nos permite recordar las promesas de Dios. Pero la Biblia dice que en este mundo tú
todo pasará. La cultura pasará, los ejércitos pasarán, los gobiernos pasarán, el mundo pasará, mas su palabra jamás pasará. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Él le hace esta pregunta para marcar la diferencia entre una religión muerta y una fe viva. El sepulcro es el final de todo ser humano, pero el mensaje de Jesús es diferente. No se trata de visitar una tumba, sino de seguir al que está vivo, al que dejó aquella tumba y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y en cuarto lugar, la pregunta del ángel es una orden clara. Si Jesús no está en la tumba, y Jesús no está en el sepulcro, ¿qué significa tumba y sepulcro? Muerte. Si Jesús no está allí, ustedes tampoco deben estar. Y ese es el mensaje. O sea, es el empujoncito que necesitaban estos discípulos para cambiar su lamento en baile. Y hoy sí, los voy a dejar por lo menos antes, a la 1. Me voy a portar bien con ustedes. ¿Qué tal nuestro tema? ¿Qué tiene que ver nuestro tema con todo lo que hemos dicho y hecho hasta ahora? Hemos hablado de las mujeres que estuvieron allí y dijimos que eran personas que tenían una credibilidad, por lo menos delante del Dios Todopoderoso. Quizás el gobierno no le daba la credibilidad, la ley no le daba la credibilidad, pero Dios la había puesto a ellas por delante. Así que mira, no te preocupes si otros no te validan, si otros no quieren darte lo que tú necesitas. Dios te reconoce y Dios te ve. Nuestro tema, despertando del sepulcro, es un llamado a dejar atrás el pecado primeramente. Si estamos enfrascados en algún comportamiento pecaminoso, el Señor nos está diciendo: este es el momento de dejar de salir del pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero en la recompensa de Cristo Jesús es la vida eterna. Es un llamado para salir de los fracasos del pasado. Olvídate cuándo fue que fracasaste, en qué momento ocurrió. Ese sepulcro no es para ti. El Señor quiere que tú salgas de ese pasado de fracaso. Es verdad, te caíste, te dolió, pero es tiempo de levantarte como Jesús. Cuando Jesús decidió ir a Jerusalén, me encanta esta imagen. Dice que Jesús afirmó su rostro mientras Pedro le decía: no vayas para allá, que te van a matar. Jesús afirma su rostro fijamente hacia Jerusalén, sabiendo y entendiendo cuál era su misión. Y él sabía que en el otro lado de la tumba existía la vida y vida eterna. Dios te llama a salir del sepulcro de la tristeza. Hoy más que nunca, las estadísticas revelan y enseñan que la gente vive en un estado de depresión y de tristeza como jamás se había visto anteriormente. Es el momento de reaccionar y recuperar tus fuerzas. Quizás pensaste que llegaste al fin del camino. Quizás llegaste al fin de tu soga. Pero en esta hora el Señor te dice: no. Tú no te vas a quedar en este sepulcro. Porque si tú sales de aquí, yo te voy a demostrar una vida que es vida en abundancia. Yo tengo un futuro esperanzador, no de mal, sino de bien para ti. Pero tienes que recuperar tu fuerza. Tienes que levantarte de donde estás en esta hora.
No importa cuánto tiempo lleves sintiéndote muerto en vida. Have you ever felt that? You're breathing, you're walking, you're acting, but you feel dead. There's no real joy. Significa dejar de intentar obtener la felicidad, validación o amor de cosas que ya no tienen nada que darte. Un lugar muerto es cualquier espacio, relación o hábito que consume tus energías en vez de renovarla. Así que conviene alejarte de personas que no quieren cambiar, que solo te buscan por interés o que te mantienen atado a un pasado que ya no existe. Conviene alejarse de vivir en el arrepentimiento de lo que un día no fue. Este es el lugar muerto, porque el pasado no se puede modificar, pero aquí el sepulcro que tú tienes ahora, el Señor lo va a convertir en baile, en gozo, en alegría y esperanza. Conviene alejarte de ese lugar, de ese sepulcro donde no pasa nada nuevo. What are you waiting for? You keep trying the same thing over and over and over. Nothing new happens. Eso es un sepulcro. Tú tratas y por tus propios esfuerzos, pero nada funciona. Hoy el Señor te invita a salir de ese sepulcro. Conviene alejarse de creer que sigues siendo la persona que eras años atrás. En esencia, nuestro tema nos invita a dejar de perder tiempo y energía en lo que ya murió. Quizás justamente aquí deberíamos cantar la canción de José José. Ya lo pasado es, ya no me interesa. No vivas en tu pasado. Dios toma tu pasado y lo tira a sus espaldas. No viva en tus errores. Hoy la invitación es a dejar de buscar en lugares muertos. A veces, como las mujeres que fueron al sepulcro aquella mañana, caminamos cargando perfumes y especias para ungir un pasado que ya no respira, un pasado que está muerto. Vamos con la mirada en el piso, enfocados en el luto, en el hubiera, o quizás en lugares y hábitos que ya no tienen nada que darnos. Pero el mensaje del ángel sigue resonando con fuerza hoy. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esta pregunta no es un regaño, es un despertador espiritual. El Espíritu de Dios quiere que tú analices en dónde tú estás metido, en dónde estás tratando de buscar validación, en dónde estás tratando de buscar amor, en dónde estás tratando de buscar valor para tu vida. El Señor te dice: despierta tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Es un llamado de Dios y nos ponemos de pie. Los voy a dejar ir antes.